Ellas vivieron la época cúspide del Imperio Otomano, todo desde la posición privilegiada de ser la hermana del sultán y por ende mujeres importantes, siendo así privilegiadas desde su nacimiento hasta su muerte. El sultán Suleimán, nacido el 6 de noviembre del año 1494 en Trabzon, fue también conocido como el Magnífico y fue quien llevó al Imperio Otomano a su máximo esplendor hasta que falleció el 7 de septiembre del año 1566, siendo el 10º sultán otomano. Durante su reinado, el Estado Islámico alcanzó su mayor extensión territorial, hasta que se convirtió en el país más poderoso del mundo en su época. Suleimán sucedió a su padre Selim I y fue sucedido por uno de sus hijos, Selim II. Bajo su gobierno, las flotas otomanas controlaban los mares de la región, desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo y el Golfo. En medio de la expansión del imperio, Suleimán introdujo reformas judiciales relacionadas con la sociedad, la educación, la recaudación y el derecho penal. Además, destacó como un gran patrocinador de la cultura y un supervisor del desarrollo de las artes, la literatura y la arquitectura en la época. Entre sus muchas acciones, Suleimán otorgó un mediano poder a una de sus esposas, la afamada sultana Hürrem, mujer que alcanzó un poder y una influencia dentro del Imperio Otomano sin precedentes. Pero además existieron otras figuras femeninas menos conocidas, las hermanas del sultán, quienes también tuvieron poder e influencia, y sus historias son las que les presentaré a continuación. La sultana Hatice, también nombrada Khadija, nació en el año 1496. Fue la hija del sultán en turno, Selim I, y la sultana Aïse Hafsa. Hatice creció en el harem junto a sus hermanas y hermanos, y durante su juventud se le encomendó casarse con un otomano adinerado. El matrimonio, sin embargo, fue breve, pues su esposo, quien era estéril, tenía una enfermedad que lo llevó a fallecer 2 años después del matrimonio. Una vez viuda, Hatice tuvo la libertad de mostrar sus sentimientos por Ibrahim Pasha, quien era amigo de su hermano el sultán desde la infancia, pero quien además era su consejero y llegaría a ostentar altos cargos como el de visir. Ambos se conocían desde la infancia y no fue una sorpresa que surgieran sentimientos entre los jóvenes. Aunque algunas versiones señalan que la pareja estaba verdaderamente enamorada, otras sugieren que Ibrahim veía la relación como un simple conducto para entrar a la familia del sultán de forma legítima y reafirmar así su poder. Hatice, por otro lado, parece no haber tenido otro motivo más allá de sus sentimientos. Sea como fuese, no pasó mucho tiempo antes de que la pareja decidiera contraer matrimonio, decisión que no fue inicialmente bien recibida, por lo que algunos historiadores creen que el matrimonio nunca se realizó y que su relación fue simplemente platónica y breve, ya que no existe registro alguno de este matrimonio. Otra versión, sin embargo, señala que su deseo de casarse fue eventualmente aceptado y apoyado por el sultán, quien además ordenó que se realizara una lujosa boda que duró más de 2 semanas. La pareja se mostró feliz y
pronto la sultana dio a luz a Atise de Ibrahim, su primera hija. Más tarde al príncipe Mohammed, quien recibió el título de príncipe otomano. Por último, Atise dio a luz a la princesa Orhan, pero la relación se vio manchada por los celos de Atise, especialmente cuando Ibrahim tomó una segunda esposa, Mushina, lo cual tensó la relación a tal punto que la pareja llegó a vivir separada. Sin embargo, seguían siendo sólidos frente a la corte, y Atisa era vista como una esposa enamorada, aunque celosa. Ibrahim, por su lado, tenía mucho éxito con la administración del imperio, pero su influencia se volvía cada vez más grande, lo que lo llevó a su inminente caída. Por un lado, nunca fue un secreto que Atise había sostenido algunos conflictos con la sultana Hürrem, su cuñada, pero quien además era la más amada esposa de su hermano y la madre de sus hijos. Hürrem era especialmente influyente y se le acusaba de instigar múltiples conspiraciones que buscaban llevar a sus hijos al poder. En ese momento el heredero claro era Mustafa, el hijo mayor y quien no era hijo de Hürrem, sino de otra esposa del sultán, la sultana Meidebram, por lo que una versión señala que la caída de Ibrahim se debió a que tanto él como la sultana Atise apoyaban a Mustafa como el heredero al trono, situación que provocó que Hürrem ideara un plan para deshacerse de Ibrahim, al que consideraba un enemigo muy poderoso. Se dice que Hürrem utilizó varias decisiones de Ibrahim para manipular la situación y manipular al sultán Soleimán, hasta que éste decidió tomar lo que consideraba una amenaza y terminarla. Sin embargo, otra versión señala que Ibrahim era extremadamente ambicioso y que poco a poco había ido abarcando más poder hasta el punto en que preparaba una conspiración para derrocar al sultán. Además, se le acusó de abuso de poder. Sea cual fuese la razón real, el sultán consideró que la situación era tan mala que decidió la ejecución de su cuñado y el que había sido su aliado y mejor amigo en el año 1536. Ibrahim fue ejecutado en su habitación en el palacio de Topkapi. La ejecución de Ibrahim Pasha fue un duro golpe para Atise, quien, a pesar de haber sido una de las personas más allegadas al sultán, nunca le perdonó haber asesinado a su esposo, por lo que no tardó en distanciarse de su hermano, a quien nunca perdonó. Atise se alejó de la corte y se ahogó en una profunda pena que la llevó a fallecer 2 años después, en el año 1538, con solo 42 años de edad. Irónicamente, este hecho aumentó en gran medida la influencia de Hürrem. Y ya fuera de forma intencional o no, también fue señalada en el complot que llevó a la muerte al príncipe Mustafa, quien también fue ejecutado tiempo después. La siguiente hermana del sultán Soleimán fue la sultana Birkan, quien nació en el año 1497 en Trabzon, hija del sultán Selim I y una de sus esposas. La sultana Birkan fue criada junto a sus otras hermanas en el harem. De ella se dice que era discreta y obediente. Fue así que, según la costumbre, en el año 1513 se le arregló su matrimonio con Damad Farhat Pasha, un hombre de mediana importancia en el gobierno del sultán Soleimán. Sorpresivamente, el matrimonio resultó ser feliz, pero muy corto, pues después de que se descubriera una traición
supuestamente orquestada por Farhad en contra del sultán, terminó cayendo en desgracia. Fue ejecutado por orden del sultán Soleimán en el año 1524. A pesar de que el matrimonio había sido arreglado, la sultana Berhant se sintió profundamente dolida con la pérdida de su esposo, y como lo habría hecho su hermana Atise, también cortó toda relación con su hermano y se negó a casarse nuevamente, terminando aislada en su palacio en Skopje, hasta que murió en el año 1559 y fue enterrada junto a su padre, el sultán Selim I. La hermana menor, la sultana Fátima, nació en el año 1500, siendo hija de Selim I y la sultana Hafsa. Se casó por primera vez en el año 1516 con Mustafa Pasha, gobernador de Antalya. Sin embargo, se divorciaron luego de que los rumores señalaran que Mustafa era homosexual. Además, la sultana lo acusó públicamente de no tener interés en ella a nivel personal. En el año 1522 se le arregló un segundo matrimonio con Kara Ahmed Pasha, quien fue el gran visir del Imperio Otomano entre el año 1553 y 1555. La pareja no parece haber tenido mayores conflictos y tuvieron 2 hijas. Sin embargo, corrió con la misma suerte de su hermana, después de que su marido fuera ejecutado por traición. Entonces ella se fue a vivir a Bursa, pero regresó al Palacio Imperial después de la muerte del sultán Soleimán. Se dice que se le obligó a casarse en el año 1556 con Hadim Ibrahim Pasha. No existen más registros de su vida después de su matrimonio, pero como legado de la sultana Fátima se dejó una mezquita en Topkapi. La sultana murió en el año 1573 y fue enterrada en la tumba de Kara Ahmed Pasha. Aunque a la sultana Fátima se le vinculó a algunas intrigas palaciegas, no parece haber alcanzado notoriedad ni tampoco gran influencia en comparación con sus otras hermanas. La sultana Shah nació alrededor del año 1508. Fue la hija del sultán Selim I y la sultana Aise Hatun. Se crió en Manisa y se le arregló su matrimonio en el año 1523 con el futuro gran visir Lufti Pasha, quien inició su carrera política unos años atrás. Su matrimonio con la hermana del sultán ayudó significativamente a su carrera política y le permitió consolidar una influencia que lo llevó a convertirse en gran visir en el año 1539. Se dice que la pareja compartía los mismos objetivos políticos y juntos lograrían alcanzar un nivel de poder e influencia notorios. La pareja tuvo una única hija llamada Esminhan. Sin embargo, a nivel personal su relación nunca fue exitosa. Nunca estuvieron enamorados y se dice que su relación era fría, situación que no parece haber afectado a la sultana Shah, quien gozó de una influencia y poder pocas veces alcanzadas por alguna hermana de un sultán, pero su poder se vería terminado con el final de su matrimonio en el año 1541, año en el que la propia sultana Shah solicitó ante su hermano un divorcio legal. Su hermano, el sultán Soleimán, no dudó en favorecer a su hermana, al tiempo que expulsó a Lufti y lo removió de su cargo.
La causa del divorcio fue una pelea entre Shah y Lufti Pasha, que supuestamente habría comenzado cuando Lufti condenó a una mujer en público por realizar actos sexuales, pero no solo la condenó, en su lugar ordenó cortarla de forma pública. Tal acción provocó la molestia de la sultana Shah. Se afirmó que cuando la discusión subió de tono, Lufti Pasha agredió a su esposa. El nivel de agresión aún se discute, pues aunque se afirma que fue lo suficientemente grave como para tenerla postrada en cama por días, otra versión señala que se trató solo de jaloneos y un par de bofetadas. Obedeciendo a su fuerte carácter, la sultana Shah hizo que sus sirvientes golpearan a su marido, no sin antes reportar las agresiones a su hermano. Situación que naturalmente llevó a Lufti Pasha a perderlo todo, con excepción de su vida, pues sorpresivamente para el nivel de ofensa, el sultán le perdonó la vida, ya sea por pedido de la propia sultana o por mera consideración. Una vez divorciada, su influencia se vio mermada y se mantuvo alejada de otros conflictos palaciegos, dedicándose a diversas obras, entre las que destacan la mezquita del sultán Jah en el año 1556 y una escuela en Silvakrapi. Además, manejó las tierras que su hermano le había regalado. Ella falleció en el año 1572, siendo enterrada en su propia mezquita. La menor de las sultanas fue la sultana Hafsa, nacida alrededor del año 1510, hija del sultán Selim I y una de sus concubinas. Se casó por primera vez con Ahmed Pasha en el año 1512, pero Ahmed falleció en el año 1516 y se casó por segunda vez con Mustafa Pasha, hijo de Iskandar Pasha, familia que gozaría de cierta influencia y poder económico. Mustafa Pasha, sin embargo, falleció en el año 1528 y Hafsa nunca aceptó volver a casarse. Permaneció soltera y alejada de la vida pública hasta que falleció en el año 1528. Fue enterrada en la mezquita de Yausim Selim en Estambul. A diferencia de sus hermanas, no se involucró en la política ni en conflictos palaciegos y no existen mayores registros de su vida. Y pues bueno, chicos, eso es básicamente todo lo que les puedo resumir de la vida o que conocemos de la vida de las hermanas del sultán Soleimán. Ya en otro video les dejé la biografía de Hurrem, les voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. Y bueno, en el caso de las hermanas de Soleimán, había más hermanas, pero no hay registros de ellas. Recordemos que su padre Selim tuvo muchas esposas, tuvo muchas concubinas. Entonces, todos los hijos que él tuvo no se registran, algunos mueren en la infancia, otros no son tan relevantes. Y por eso es que yo les menciono de las que hay más información o de las que por alguna razón cobraron más importancia durante el gobierno de su hermano. Y vemos cómo todas tuvieron pues esta vida triste en donde él les arregla los matrimonios, que era algo que se utilizaba para poder él tener su, digamos que el control del gobierno interno. Y es por eso que a ellas las casa con altos mandos de su gobierno, en el caso del gran visir, por ejemplo. Pero vemos cómo también ellas al final, pues algunas de ellas terminan peleadas con él o terminan muy enojadas con él por las ejecuciones de sus maridos, que las ejecuciones eran algo pues bastante usado en el Imperio Otomano. O sea, recuerden lo que yo les he platicado, incluso a veces entre hermanos se hacían ejecutar o el padre mandaba ejecutar al hijo y este tipo de cosas. Entonces no es que fuera algo nuevo, pero sí fue algo que tuvo un impacto y tanto así que ellas se alejan de él
Por esa parte podemos decir que algunas tuvieron un destino trágico, pero era parte de lo que era ser la hermana del sultán. Ellas estaban por encima de todas las demás mujeres, de la mayoría de las esposas, no de todas, porque Hurrem sabemos que tuvo una influencia única y que fue como la que abrió el paso para que se diera el sultanato de mujeres, pero sus hermanas, aunque no tenían una relevancia políticamente hablando, sí eran mujeres muy importantes, sí eran mujeres que manejaban también tierras, que incluso ordenan la construcción de mezquitas porque también tenían un poder económico y pues es por eso que ellas también pasan a la historia. Pero bueno, chicos, su vida junto a la de su hermano y Hurrem está retratada en la serie del Sultán o Suleimán el Magnífico, me parece que es otro nombre que tiene. La serie es turca y fue una serie muy popular que se ha transmitido en América Latina. Yo me supongo que la mayoría la ha visto, si no véanla, de verdad es muy buena. Y en la serie lo que vemos principalmente pues es que estas mujeres se pelean entre ellas, hablan mal de ellas, se atacan, conspiran, traen estas intrigas palaciegas. Pues vemos por ejemplo a Tise, que es una mujer muy celosa y a la que le falta amor propio. También vemos cómo al final se suicida. Por otro lado vemos a la sultana Shah, que es pues enemiga de Hurrem y al mismo tiempo es enemiga también de su hermana, y la vemos como una mujer muy fría, muy calculadora, cuyo matrimonio no termina bien y eso de alguna manera pues la debilita y al final se va como un poco derrotada, digamos, de todo este mundo o de esta pelea que tienen por el poder las mujeres, que es lo que vemos en la serie. Históricamente hablando, claro que había conflictos, siempre en todas las dinastías hubo conflictos, hubo intrigas palaciegas y bueno, yo me supongo y quiero como irme un poco al contexto que no debió de ser fácil para ellas lidiar con la influencia y el poder que llega a alcanzar Hurrem, quien llegó como una esclava y que después se convirtió en una mujer muy poderosa. Sí debió de haber fricciones, yo creo que sí les levantó un poco de coraje o envidia, no lo sé, pero tampoco es como que se la vivían peleando, como la vemos en la serie. Ellas residían en otros palacios, ellas tenían, digamos, otras ocupaciones, y no es como que todo giraba alrededor de estos problemas. Y en la serie de repente siento que sí se pasa esa parte de que las retratan a todas como si fueran unas, ya saben, unas locas, peleoneras y celosas. Y no era siempre así. Vemos como, por ejemplo, ellas ni siquiera es que pues hayan hecho ningún conflicto o hayan tenido pues algún otro problema, sino más allá de lo que se especula. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.